abran sus Biblias, por favor, en Génesis. El día de hoy culminaremos esta serie que hemos comenzado acerca de la familia de Isaac y Rebeca. Y déjenme decirles que la división en la familia, la división conyugal, no llega de repente, sino que muy sutilmente las cosas van a ir cambiando y todo empieza por medio de irresponsabilidades de parte de nosotros. La división en la familia no sucede de repente. Muchos de nosotros estamos cosechando muchas irresponsabilidades del pasado, pero si el Señor lo permite, terminaremos esta clase viendo que hay esperanza en Cristo Jesús. Cuando las parejas se casan, están ilusionados y entran con las mejores intenciones. ¿Y cómo no están bien anestesiados? Entran al matrimonio anestesiados, pero cuando se les pasa la anestesia, las cosas empiezan a cambiar. Nadie se casa con la firme intención de fracasar, pero la mayoría de nosotros hacemos muy poco para ese momento. La división conyugal sucede poco a poco, es gradual, no llega repentinamente. Muchos predicadores así lo enseñan. Por ejemplo, el pastor y maestro John MacArthur hizo famosa una frase que dice: cuando alguien cae, no cae lejos. Esto quiere decir que un pecado grave siempre es la culminación de un declive gradual y progresivo de otros pecados. Matthew Henry, en su comentario sobre Cantar de los Cantares, comenta lo siguiente: el matrimonio no se arruina por un cataclismo, sino porque se permite que las pequeñas faltas roben la vitalidad y la dulzura en la relación. Wayne Grudem, otro teólogo, hablando acerca de este mismo tema, dice lo siguiente: la caída progresiva en el matrimonio es la culminación de pequeños descuidos hasta que el afecto muere o se abre una puerta a un pecado grave. Quizás sería momento de tomar una pausa y pensar en nuestras relaciones, en nuestros hogares. ¿Cuáles son esos pequeños descuidos que están afectando mi relación con mi cónyuge, pero especialmente con Dios? La división conyugal no es repentina. Comienza cuando somos irresponsables de nuestros deberes espirituales. Regresando a esta pareja, Dios les había dicho claramente a Isaac y a Rebeca el plan soberano que tenía para sus hijos. Iban a tener gemelos y estos gemelos iban a estar compitiendo, peleando, y el menor es el que iba a recibir la bendición. Si de por sí criar a hijos es complicado, es difícil, pues más con toda esta información. Ellos debían de haber trabajado unidos criando a estos muchachos, porque de Jacob, el hijo menor, iba a venir la descendencia del Redentor Cristo Jesús, del Salvador, del Mesías. Desde una perspectiva teológica, lo que Dios está diciendo es que el Mesías vendría de Jacob, del que recibiría la bendición, del menor. Definitivamente necesitaban trabajar unidos, pero no vemos nosotros eso en las Sagradas Escrituras. La Biblia no nos dice que Isaac y Rebeca trabajaran para criar a estos niños que eran tan complicados. De hecho, nosotros ya estudiamos en Génesis 25, 26, que se relata el nacimiento de estos muchachos. Y luego en el versículo 27, luego se dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y estudiamos nosotros que no veíamos una formación espiritual, no veíamos una educación. Fueron negligentes estos padres. En lugar que los hijos unieran más a Jacob y a Rebeca con Dios, dejaron que los fueran dividiendo poco a poco.
Mira lo que dice Génesis, capítulo 25, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué? Porque comía de su casa. Mas Rebeca, ¿a quién amó? A Jacob, al hijo menor. Esta irresponsabilidad espiritual de favoritismo abrió la puerta para la división en el matrimonio. El amor por los hijos es normal, es lo que nos impulsa la Biblia a hacer. Pero cuando viola la ley de Dios, eso es pecado. Los hijos no están por encima de Dios. Miren lo que dice Mateo 10:37. Mateo 10:37. ¿No extrañaban mis garabatos? Ya funcionó la pantalla, funcionó la pluma. Gracias a Dios. Mateo 10:37. El amor a los hijos es normal, pero cuando ocupa el lugar de Dios es enfermizo, es obsesivo, es pecaminoso. Dice el Señor Jesucristo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Te das cuenta? Pero estos padres no le dieron la importancia de vida al mandamiento de Dios. No es que Isaac y Rebeca vivieran peleados todo el tiempo. Ellos seguían interactuando como un matrimonio aparentemente normal. De hecho, miren lo que narra, algo interesante, Génesis 26:28. Génesis 26:28. Sucedió que después que estuvo ahí muchos días, Jacob, con su esposa Rebeca, Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac. ¿Y qué estaba haciendo Isaac? Acariciando a Rebeca, su mujer. ¿Se dan cuenta? 26:8, perdón. Con razón me vieron así como, no creo que sea esa versión de la Biblia. 26:8. 8. Se equivocaron, hermana, es 8. 26:8. Sucedió después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. La gente a su alrededor lo que veían eran unos esposos que se estaban acariciando, y eso es hasta bonito. Ellos en sus portadas de Facebook, Instagram, Snapchat ponían estas fotos. Pero tú y yo sabemos que aparentaban unidad. La realidad es que por dentro su corazón estaba dividido. Ese afecto exterior no siempre es evidencia de una unidad espiritual o de que se tiene el mismo propósito en casa. A pesar de sus caricias externas, su amor interno ya no era como al inicio. No los vemos en las Escrituras, orando juntos, instruyendo a sus hijos en los caminos de Dios. No, todo era más apariencia. Ellos están siendo irresponsables espiritualmente y eso fractura mucho la relación. Cada pareja, entre más cerca esté de Dios, más cerca va a estar de su cónyuge. Y lo hemos mencionado muchas veces, esta pirámide, en la punta está Dios. Y si el esposo está cerca de Dios, va a estar cerca de su cónyuge. Pero si están lejos de Dios, automáticamente van a estar lejos el uno del otro. La clave es acercarse a Dios lo más posible y ayudar que el cónyuge se acerque más a Dios, y automáticamente se van a ir sincronizando y se van a ir uniendo entre ellos. Pero Isaac y Rebeca no lo hicieron así. Ellos tenían una gran responsabilidad delante de Dios. Dios ya se lo había dicho, cuidar la línea del Mesías.
Y muy probablemente tú sabes que tú tienes una responsabilidad muy grande delante de Dios. Pero quizá estás siendo negligente como esta pareja. Y aquí sería bueno detenernos y preguntarnos algo. ¿Estaremos nosotros en nuestra familia aparentando una unidad exterior, pero espiritualmente estaremos lejos de Dios? Es bonito ver todas esas fotos en el internet y nos animan, pero más bonito es cuando esas fotos realmente reflejen una realidad. Un corazón rendido a Dios y por lo tanto rendido a su cónyuge. Isaac y Rebeca eventualmente fueron dejando sus responsabilidades espirituales poco a poco. Isaac y Rebeca olvidaron que el matrimonio es un pacto ante Dios, no solo una emoción, es algo espiritual. Y ya lo estudiamos nosotros en Efesios capítulo 5, versículo 22 y también hasta el 25. El matrimonio tiene como propósito reflejar la unión entre Cristo y la iglesia, pero a ellos se les olvidó. Ya no es la misma pareja de al principio, como quizá muchos de nosotros no somos los mismos que cuando nos casamos. Y no estoy hablando físicamente porque vaya que cambiamos. Todo se cae. Mis cachetes estaban en su lugar, todo estaba en su lugar, pero ya no. Pero lo más triste es que espiritualmente, en lugar de madurar, vamos decayendo. Antes de los problemas emocionales y de comunicación, ya había un problema teológico entre Isaac y Rebeca. El problema no era la comunicación o la emoción, sino la teología que estaban viviendo ellos en casa. Porque se descuidó la comunicación, la comunión con Dios y se dejó de serle fiel a Él. Como vemos en ese triángulo, empezaron a alejarse de Dios poco a poco. Por eso la comunicación ya no fluía, porque pensaban primero en ellos que en su cónyuge, como enseña la palabra de Dios. Por eso había egoísmo en sus corazones, porque dejaron de amar a Dios. Ya como no amaban a Dios, ya no amaban igual a su cónyuge. Y por eso había rebeldía entre ellos, porque no querían tomar el lugar que Dios les había llamado a tomar dentro de la familia, dentro del matrimonio. Sí, mis hermanos, esto es importante. A veces pensamos y decimos, pastor, tengo un problema de comunicación, o tengo un problema con esto de las emociones, o tengo un problema con esto y aquello. La raíz es la teología. La raíz es la teología. ¿Qué realmente creemos y sabemos de Dios y lo estamos aplicando? Y de ahí se deriva todo. Entre más nos acercamos a Dios, más nos acercamos entre nuestro cónyuge y aún entre nuestra familia. Eso aplica también en la familia. Todo es espiritual para el Hijo de Dios. Debemos de tener cuidado de estar conformes solo con lo exterior y analizar nuestra vida espiritual. Realmente, ¿en qué parte estoy yo en esa pirámide? ¿Qué tan abajo o qué tan arriba? Pequeños momentos de armonía no significa que hay una unión integral en la familia. No, como lo vimos con ellos. Se acariciaban, el rey los veía. No, parece una familia, una pareja pues muy cariñosa, pero nosotros ya estudiamos que su corazón estaba dividido. Debemos de asegurarnos que estamos siendo responsables espiritualmente con Dios, porque si no va a haber fracturas, van a empezar pequeñas fracturas que con el tiempo van a ser grietas. Debemos estar seguros que nada, absolutamente nada, nos está desviando poco a poco y sutilmente de las cosas esenciales en la vida cristiana. Debemos de estar siempre en la palabra de Dios, todos los días, orar constantemente con nuestra familia, congregarnos regularmente. Todo esto debemos de hacerlo como familia y como matrimonio. Si no, poco a poco vamos a empezar a ser irresponsables espirituales. Piensen en esto.
cualquier cosa, persona o actividad que nos prive de estar cumpliendo con nuestras responsabilidades cristianas se convierte en un peligro para nuestra relación con Dios. Cualquier cosa, persona o actividad. Porque esa cosa, persona o actividad tiene el potencial de apartarnos de nuestra comunión con Dios y por lo tanto nos va a ir apartando de la comunión con mi cónyuge y con mi familia. Todo comienza con una vez. No pasa nada, pastor, es solo una vez, pero esa una vez se convierte en una segunda, en una tercera, en una cuarta y cuando menos acordamos hay una gran grieta en nuestra familia. Isaac y Rebeca fueron siendo separados sutilmente por quienes debían de unirlos, sus hijos. ¿Qué debo de hacer para que mi familia tenga un cimiento espiritual sólido? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? No debo de ser irresponsable o inconstante en mi deber espiritual con Dios y con mi familia. No debo de ser irresponsable o inconstante en mis deberes con Dios, y eso me va a acercar más a mi familia. Es muy triste leer esto de Isaac y Rebeca porque ustedes y yo caminamos con ellos. Qué hermosa unión, cómo empezaron. Nunca nos imaginamos y todavía falta más. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Están listos? Sí. No, hombre, este café, pues ¿de cuál les dio, hermano? Del Dicafo. No era Dicafo, no era del fuerte. Preguntas para que reflexiones. ¿Estoy siendo irresponsable o inconstante en alguna área espiritual? ¿Estoy siendo irresponsable o inconstante en alguna área espiritual? Recuerda, eso genera fracturas. Siguiente pregunta. ¿Hay pequeñas grietas en mi matrimonio o en mi familia que podrían convertirse en fracturas? ¿Hay pequeñas grietas en mi matrimonio o en mi familia que pueden convertirse en fracturas? Y como hoy estamos de oferta, traemos una más. ¿Estoy ayudando a mi cónyuge a acercarse más a Cristo o a alejarse poco a poco? ¿Estoy ayudando a mi cónyuge con amor y paciencia a acercarse a Cristo poco a poco o lo estoy alejando? Bueno, pues ya vimos que... ¿Qué fue lo que vimos? La irresponsabilidad de los deberes espirituales va a traer división. La irresponsabilidad de los deberes espirituales va a traer división. Ahora vamos a ver la irresponsabilidad en la educación espiritual. También va a traer división. Vamos a ver la irresponsabilidad en la educación. El problema que había en el fundamento de esta familia no se veía al principio como vimos con esas caricias, pero con el tiempo salió a flote. Cuando hay problema en la fundación, nos vamos a dar cuenta con el tiempo y circunstancias. Eso es lo que saca a flote todo, tiempo y circunstancias. Su hijo Esaú ya tenía una edad madura y decidió casarse el angelito. Mira conmigo qué clase de unión llevó a cabo este varón. Génesis 26, versículo 34 y 35. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo. Pero ahí no se quedó. Miren lo que dice aquí. Y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Tomó 2 mujeres. Versículo 35. Y fueron amargura de espíritu. ¿Para quiénes? Isaac y Rebeca. Ya estudiamos eso. Cuando alguien se casa, no se casa nada más con la persona. ¿Quiere la rosa? Pues se lleva el rosal. No viene sola la rosa.
Esaú era una persona biológicamente madura, pero no espiritualmente. ¿Te das cuenta? Tenía 40 años, pero eso no lo disculpa de esas terribles decisiones que tomó. Claramente se ve que no consultó a sus padres para casarse, mucho menos consultó a Dios, si no, no hubiera hecho esa aberración. No buscó la guía espiritual en una decisión de tal magnitud, tan importante como ya lo estudiamos. Con esa decisión vemos que también la comunicación con sus padres era deficiente. No se ve que haya comunicación con ellos. Esto nos muestra una independencia rebelde del hijo. Claro que trabajamos en nuestros hijos para que sean lo más independientes posible, son como flechas, pero esta es una independencia pecaminosa, rebelde. Esaú tenía 40 años, pero eso no significa mucho, no quiere decir que era maduro para tomar decisiones. La edad muchas veces es engañosa. Las personas creen que ya con mis 35 años yo sé todo. No, yo no lo sé todo. De creyente, porque de edad no. Esaú tenía 40 años. La madurez biológica no necesariamente es madurez espiritual. No creas que porque tus hijos ya están bigotones y barbones, ya pueden tomar decisiones. A veces no. O a veces son muy jóvenes y son muy maduros para tomar decisiones. La madurez biológica no es necesariamente madurez espiritual. Si alguien es carnal, no importa cuántos años tenga, va a buscar satisfacer sus deseos carnales, pecaminosos, lasciviosos. Esaú tomó 2 mujeres simultáneamente, lo cual era una costumbre normal de aquella región. Aunque fuera normal en aquella región, esta es una práctica condenada por Dios. ¿Se acuerdan qué dice Génesis 2:24? No vayan ahí, yo sé que ustedes se acuerdan, eruditos bíblicos. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? Singular. Singular a su mujer y serán una sola carne. La poligamia era tolerada culturalmente, pero no teológicamente, nunca. En la Biblia está registrada en muchas ocasiones, pero no se ve que Dios la apruebe. Cada que alguien tomaba más de una mujer para casarse, había problemas. Había problemas, como Abraham, el mismo Jacob, David, Salomón y Esaú. Esaú tomó además mujeres hititas, es decir, eran eteas. Estos eran pueblos de Canaán que practicaban la idolatría, prostitución religiosa y sacrificios humanos. ¿Ustedes creen que Esaú no lo sabía? Dios había advertido fuertemente a su abuelo Abraham de no emparentar con estos pueblos. Cada que alguien del pueblo de Dios emparentaba con este tipo de personas, ¿qué creen que pasaba? Los contaminaban y terminaban haciendo esas aberraciones. Y tenemos el caso de Salomón. El problema de Esaú, hermanos, fue primero espiritual. ¿Por qué? Porque nunca valoró la fe de sus padres. Ni el pacto que Dios había hecho con su abuelo Abraham, nunca lo valoró, lo tuvo por poco. Para Esaú siempre estuvo primero satisfacer el vientre que su parte espiritual. Mira lo que dice Génesis 25:34. Génesis 25:34. Miren cómo pensaba este varón. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Para aquellos que no les gustan las lentejas, miren de lo que están perdiendo. Cómanse las lentejas, son buenas para la memoria y para... ¿Y para qué más? ¿Me dijo mi esposa? ¿Para qué más? Para la sangre. Bueno, son buenas para la memoria y para algo más. Por cierto, si le ponen plátano, saben bien ricas.
lentejas con plátano, saben deliciosas. Ya se le hizo agua a la boca aquí a la hermana Rebeca. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas y comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En el pasaje Jacob llega y le dice, dame tu primogenitura, pues te la cambio por una comida. Yo me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? La bendición, échame el plato de lentejas. Ay, este hombre, yo no lo hubiera cambiado por lentejas. Es verdad que Dios soberanamente, y esto es importante, había determinado que Jacob tendría la primogenitura. Pero Dios tiene muchas otras bendiciones y no se ve que Esaú peleara por una más, que buscara el favor de Dios. Pero lo que sí vemos es que buscaba satisfacer su vientre y sus deseos pasionales. Eso se ve claramente en este varón y lo peor es que no se ve a sus padres haciendo algo con él. La paternidad de Isaac, si tú recuerdas, contrasta bastante con la de su papá Abraham. Abraham se preocupó por guiar a su hijo, ¿recuerdan ustedes? A Jacob, para que se casara con una persona que fuera creyente. Pero no se ve aquí por ningún lugar que Jacob se preocupara por guiar a este muchacho. En ningún momento lo vemos. Su tendencia era clara. ¿Ustedes creen que no se dio cuenta desde pequeñito que era tragón? Claro que sí. Desde ahí él debió haber estado atento. Nosotros vemos la tendencia de nuestros hijos y por la gracia de Dios podemos trabajar en esas áreas. Pero él creció a este grado de despreciar las cosas de Dios porque no tenía ninguna dirección espiritual, no tenía ningún freno. El pastor John MacArthur comenta al respecto lo siguiente: Jacob permitió que sus afectos naturales hacia Esaú nublaran su discernimiento espiritual, su falta de liderazgo en la formación de sus hijos, y esto trajo amargura y división en el hogar. Los afectos de Jacob estuvieron primero que los espirituales, y eso trajo amargura. Es verdad que como adulto Esaú pues iba a tomar sus decisiones, pero al menos Isaac y Rebeca le pudieran haber dicho, mijo, haz esto, mijo, esto es lo que le agrada al Señor. Y al final del día ir a la presencia de Dios y decir, Señor, hicimos todo lo que estuvo de nuestra parte. Lo demás está en sus manos, pero nosotros hicimos todo lo que estuvo de nuestra parte. Pero lo que estamos viendo aquí es el fruto de una mala formación espiritual. ¿Y cuál es ese fruto? Amargura de espíritu en su hogar. No hubo ninguna formación espiritual, ninguna seriedad, una inconsistencia bárbara. Las decisiones fuera de la palabra de Dios van a traer amargura de espíritu a toda la familia. Es triste leer esto de esta pareja. Es triste porque comenzaron muy bien. La división matrimonial lleva a una falta de instrucción piadosa en el hogar. Dios nos manda a instruir a nuestros hijos en su camino, y si no lo hacemos, ellos van a tomar su propio rumbo. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 22:6? Ustedes que se saben toda la Biblia. ¿Sí se acuerdan, verdad? Instruye. ¿Y a quién se le da esa orden? A los padres. No se los da al maestro de escuela dominical, al pastor, al maestro de la escuela, de la educación, al niñero, la niñera, qué sé yo. Instruye tu padre al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero estos padres, ¿cómo criaron a estos hijos? Según sus preferencias. Uno amaba la casa y el otro amaba las tiendas. ¿Le gustaba irse de shopping? No es cierto, las tiendas de campaña, andaba de casa en casa. Yo creo ahí es donde él aprendió a cocinar. Con esto los padres reforzaron esas diferencias y ese alejamiento de Dios.
no trabajaron juntos, unidos. La falta de instrucción espiritual seria y constante con el tiempo va a producir un gran dolor, un gran y terrible dolor. El favoritismo emocional terminó generando rebeldía abierta en este hijo. Los padres deben de ver el hogar como un campo de santificación progresiva, no el restaurante. Vamos al restaurante y los niños hacen un desastre y ahí les queremos enseñar en 5 minutos lo que no les hemos enseñado en toda una vida. Siéntate, no hables, límpiate. No, instrúyelo en tu casa. Ahí es donde nosotros trabajamos para que cuando vayan a un lugar público ya sepan. El hogar es el campo de santificación progresiva. Ahí es donde debemos de trabajar más fuertemente. Dice el teólogo Wayne Grudem al respecto: Dios usa el matrimonio y la familia como medios de santificación. Cuando los padres fallan en modelar piedad, los hijos aprenden independencia espiritual, nunca aprenderán obediencia. En otras palabras, enseñas con el ejemplo. Enseñas con el ejemplo y eso es lo que más van a absorber tus hijos que lo que les digas. Aquí no vemos a esta pareja, Isaac y Rebeca, trabajando juntos, orando como lo hacían antes. Una instrucción espiritual temprana va a dar frutos a largo plazo. Mira lo que dice Proverbios 29:17. Proverbios 29:17. Pero es más cómodo llegar, sentarnos y prender la televisión, dormirnos, descansar, delegar la educación a alguien más. Pero mira lo que dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo. Es tu trabajo, es tu deber, es tu privilegio. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Descanso. Y no solo eso, ¿sabes qué le va a dar a tu alma? Alegría. Alegría. Esaú no fue la víctima del destino, sino fue víctima de una crianza deficiente espiritual. La falta de dirección espiritual en el hogar produce independencia carnal y nunca va a producir fidelidad espiritual a Dios. Nunca, nunca. ¿Qué debo de hacer si deseo que mis hijos crezcan en el temor de Dios? ¿Qué debo de hacer en mi responsabilidad humana? Debo de trabajar con mi cónyuge y sembrar semillas piadosas en su corazón y rogarle, suplicarle, implorarle a Dios que haga germinar esas semillas. Tu trabajo y mi trabajo es sembrar esas semillas piadosas espirituales en los corazones y suplicarle a Dios que las haga crecer. Encomendarlo a nuestros hijos, al Señor. Preguntas de aplicación. ¿Ya entró el café en su sistema? ¿Ya? ¿Todavía no? Ok, bueno, entonces ahora sí, ya despertamos. ¿Le estamos dando a nuestros hijos una formación espiritual seria y constante? Podría decir yo delante de Dios: Señor, usted sabe que yo me estoy esforzando en darle a mis hijos, junto con mi Hani, una formación espiritual seria y constante. ¿Podrías decirlo? No me digan, no volteen a ver sus hojitas, allá ustedes y Dios. Si tus hijos pudieran elegir qué hacer todo el domingo, ¿qué crees que elegirían? ¿Qué crees que elegirían? Hazlo. Te lo recomiendo. Hoy, mi hijo, ¿qué te gustaría hacer? Te aseguro que no vendrían al servicio en español, porque no son maduros, pero ustedes sí son maduros. Así es que los esperamos aquí en esta tarde. Tenía que echarle el anuncio, ¿verdad? Si no, ¿cuándo? Siguiente pregunta. Todos estos son termómetros para analizar cómo estamos haciendo las cosas. ¿Tienes un plan para instruir espiritualmente a tu familia o simplemente pues así como vengan las cosas, como buen mexicano? No, no es cierto, nosotros somos bien planeadores. ¿Tienes un plan para instruir espiritualmente a tu familia o lo estás dejando al tiempo? Debemos de tener un plan específico, una dirección. Esto no se negocia con nada.
Esto es lo que vamos a hacer y establecer ese plan. Dice el comentarista bíblico Warren W. Wiersbe, el hogar donde los padres no caminan juntos pronto se convierte en un campo de batalla. El amor sin verdad y la verdad sin amor destruyen la armonía. Y creo que tiene gran verdad. Ya hemos visto 2 irresponsabilidades. Ahora veamos una tercera y última. Irresponsabilidad en la unión matrimonial. Irresponsabilidad en la unión matrimonial. La vida espiritual de Isaac y Rebeca, pues ¿saben qué? No mejoró. No mejoró. ¿Y saben qué? La de sus hijos, pues tampoco. ¿Cómo? No había forma. Existe un experimento que a lo mejor muchos de ustedes lo hicieron hace algún tiempo ahí en la escuela, donde se toma una rana y se pone en un recipiente a unos 20 grados centígrados. Ustedes son científicos, ustedes entienden esto de los grados y todo. Se pone ahí la rana y se le aumenta la temperatura poco a poco, se le aumenta a 0.02 grados centígrados. Se puede observar que la rana pues no salta, sino que se va adaptando a la temperatura poco a poco. Lo sorprendente es que al llegar a los 100 grados centígrados, ¿saben qué? La rana ya no tiene fuerzas y su sistema nervioso está en gran manera sobrecargado. Así es de que a los 100 grados centígrados, la rana ahí se queda. Esta es la temperatura de ebullición y obviamente la rana va a morir. Estoy describiendo muchos hogares. Estoy describiendo muchas familias. Estoy describiendo a Isaac y a Rebeca que descuidaron gradualmente y deliberadamente situaciones que tenían que arreglar en su hogar. Y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Ya no pudieron saltar, ya no pudieron brincar, ya su sistema nervioso estaba sobrecargado y no podían pensar. Esas grietas con el tiempo se hicieron cada vez más grandes y mayores y profundas, y al inicio eran simplemente descuidos, pero ahora eran rebeldías abiertas contra Dios. Como todo fue agravándose poco a poco, no alcanzaron a percibir la gravedad de su pecado, de su situación. Y obviamente llegaron a un punto donde su comunión con Dios era poca, o me atrevo a pensar, nula. Ve conmigo a Génesis 27:1 y sorpréndete con este pasaje. Génesis 27:1. Y quizá a tu mente han venido muchas parejas, matrimonios, que empezaron muy bien, pero terminaron muy mal. Aquí vemos la raíz, todo es espiritual. Isaac comienza a tomar decisiones muy importantes sin consultar a su esposa y mucho menos a Dios. Mira lo que dice aquí, Génesis 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Versículo 2. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Le echas pimienta, sal y chilito verde. Y tráemelo y comeré. En este momento él tenía probablemente, si hacemos los cálculos, pero no tenemos tiempo, 137 años de vida. Pero ¿saben a los cuántos años murió? Bien, dijo el pastor, no sabemos, solo Dios sabe, a los 180, pero él se sentía ya cansado. De tal forma que habla como si ya se estuviera despidiendo, pero quiere hacer algo importante antes de morir. ¿Se acuerdan a Abraham? Él también ya estaba viejo y sentía morirse. Pues aquí también vemos a su hijo Isaac en la misma situación. Pero
se está despidiendo y habla nada más con un hijo. Que yo recuerde, tiene 2 y una esposa. ¿No se ve que también lo invite a la conversación? Este tipo de pláticas tan importantes se debe de llevar a cabo entre toda la familia, ¿no creen? Aunque tenga que echarle más agua a los frijoles, invita a todos y platicamos. Pero aquí nada más está hablando con un hijo. Aquí vemos tristemente cómo esta familia está desintegrada. No vemos ni la sombra del dulce matrimonio que comenzó para la gloria de Dios. Además, Isaac está actuando emocionalmente y no por discernimiento espiritual. Amaba a su hijo porque comía de su casa y sigue amándolo convenientemente porque sigue comiendo de su casa. Pero Isaac al final revela el porqué de esa comida. Miren lo que dice el versículo 4, algo que es difícil de creer y más de Isaac. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo, ¿qué? ¿Para que qué? Te bendiga. ¿A quién quiere bendecir Isaac? Isaac quiere bendecir a Esaú, el hijo mayor. Pero ¿quién le dijo Dios que iba a recibir la bendición? Jacob. Jacob. Lo que quiere hacer Isaac es una verdadera afrenta contra Dios. Dios le había indicado claramente quién iba a recibir la bendición. Ante la sociedad lo que él está haciendo pues es normal, porque el hijo mayor era el que recibía la bendición. Lo estudiamos en la sesión pasada. Pero lo que no era normal es que se hiciera escondidas, porque este tipo de cosas se hacía en público. Si él lo está haciendo a escondidas, porque él sabe que algo no está bien, no está bien. Isaac está enfocado en la casa y la comida y en bendecir a su hijo favorito, no en obedecer a Dios. Esto es muy común cuando dejamos que pensamientos y emociones nos gobiernen en lugar de que nos gobierne la palabra de Dios. Por eso debemos de llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, como enseña la palabra de Dios. Isaac erróneamente quiere bendecir a su hijo por medio de sentimentalismos. Este es el que me cae bien, este es el que se parece a mí, este es el que voy a bendecir. Dios nunca va a bendecir a Esaú por esos medios, porque va totalmente en contra de lo que Él ha establecido. Y muchas veces nosotros cometemos el mismo error. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras afecciones gobiernan y queremos justificarlas delante de Dios. Nunca, nunca. Dios no va a ir en contra de su palabra. Él ha establecido medios y formas, pero aquí el señor Isaac se quiere brincar todo eso. Lo que debía de haber hecho Isaac es: Señor, yo sé que usted va a bendecir a mi hijo Jacob, pero no se olvide de Esaú. No se olvide, por favor, Señor, protéjalo, guárdelo, guíelo, tenga misericordia de él y de su descendencia. ¿No fue lo que hizo su abuelo con Ismael? Y Dios le dije: no te preocupes, yo me encargo de Ismael, le dijo a Abraham. Increíble lo que estamos leyendo. La base de esta familia es lo que amo en lugar de lo que Dios manda. Y eso es muy común en nuestros días. Por esa razón esta familia se está desboronando. Y lo peor de todo es que no lo pueden ver y no están haciendo nada para repararlo. Pero hay alguien más ahí muy cerca escuchando. Versículo 5. Miren lo que dice Génesis. ¿Quién creen que estaba escuchando esas cuestiones de la providencia de Dios? ¿Qué pasa así? Pues de pura casualidad, y se le hace la oreja así. Y Rebeca estaba haciendo el quehacer. Sí, cómo no. Estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Rebeca lo escuchó todo. Se dio cuenta lo que iba a hacer este Isaac.
¿Qué hará Rebeca con esa información que recibió? Ya estudiamos el año pasado en consejería bíblica que con información viene responsabilidad. ¿Qué va a hacer Rebeca con esa información? ¿Irá a su esposo para recordarle el mandamiento de Dios? ¿Lo exhortará a arrepentirse y buscar perdón divino? ¿Orará a Dios para que haga volver en sí a su esposo Isaac? ¿Qué irá a hacer esta mujer? ¿Qué va a hacer esta ayuda idónea? Mira lo que dice el versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo. Interesante, ¿no crees? No fue a Dios, no fue a su esposo, fue con el chiqueado de su hijo. Matthew Henry dice, su amor maternal fue su tentación. En lugar de consultar a Dios, consultó a su afecto y así sembró más división en su familia. Wow. Y mira lo que dice versículo 6, Génesis 25, 27, 6. Y le dijo, he aquí yo he oído que tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, versículo 9, ve, fíjense el lenguaje que usa ella, ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré que de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Versículo 10, y tú las llevarás, otra orden, a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Versículo 11, y Jacob dijo a Rebeca su madre, no madre, ¿cómo vamos a hacer esto? Dios no necesita ayuda, mami, ya dijo que yo iba a ser el mero mero. ¿Eso fue lo que dijo? No, mira versículo 11, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me va a palpar mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. No había nada de espiritualidad en Jacob. ¿Qué se puede esperar de este muchacho chiqueado? Tenía más temor de su padre que de Dios. Versículo 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición solamente, y ahí les va otras 2 órdenes, obedece a mi voz y ve y tráemelos. Wow, increíble que esta mujer que oró por sus hijos, que buscó el rostro de Dios, hablar así. No importa que le mienta o que use a su marido con tal de que el amor de su vida reciba esa bendición. Hermanos, yo no necesitaba que ellos cometieran pecado porque ya había elegido a Jacob. Pero el amor enfermó a esta madre y la había cegado más que el mismo Isaac. Lo peor aún, está dispuesta a recibir una maldición por su hijo. El pecado de Rebeca no es ético al engañar, no es ético el pecado de ella. El pecado de ella es espiritual también. Ella está mostrando una falta de fe enorme en lo que Dios ya ha prometido. Por eso le quiere echar una manita a Dios como si Dios necesitara de nuestra ayuda. No. Lo está tratando como si Dios no fuera digno de confianza, por eso ella tiene que actuar. El problema es espiritual en ella. Rebeca tampoco puede excusarse diciendo que necesita hacer algo para que el designio de Dios se cumpla. No, Dios no nos necesita y mucho menos necesita de nuestro pecado para cumplir sus promesas. Esta familia tuvo un final inesperado, como quizá muchas familias hemos visto. Un buen inicio no garantiza un buen final. Lo más importante no solo es comenzar bien, sino terminar bien. Esta pareja comenzó muy bien, fue hermoso estudiar esta vida, pero terminó muy mal. Jacob tuvo que salir huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar. Pero no se preocupen, nada más lo quería matar una vez. Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo Jacob. Esaú tomó una tercera esposa para ver si conseguía el favor de sus padres. Una tercera esposa. La relación entre Isaac y Rebeca no sería la misma que al inicio. No se ve que se arrepintieran.
Muchos años después regresó Jacob, tuvo un encuentro con Esaú, pero no se ve que convivieran como hermanos. Pero Dios tuvo un final esperado. Todo lo que dijo el Señor se cumplió al pie de la letra. Jacob, el hijo menor, obtuvo la primogenitura, la bendición. Esaú terminó sirviendo a su hijo, a su hermano menor. Los dos llegaron a tener grandes descendencias, pero la mayor sería la de Jacob, el hijo menor, porque de ahí vino el Mesías, Cristo Jesús. Teológicamente, este pasaje nos muestra algo importante. Dios permite el pecado humano sin aprobarlo. Dios permite el pecado humano sin aprobarlo. Lo usa soberanamente para cumplir su propósito eterno, pero los responsables rinden cuentas. Y vamos a estudiar eso a profundidad en la noche, si Dios lo permite. Aunque Jacob recibe la bendición prometida, las consecuencias familiares de su pecado ahí quedaron. División, temor, huida, etc. Eso muestra el alto costo del pecado, aunque Dios cumplió sus propósitos. No intentes cosas buenas por medios pecaminosos, ni por buena intención. La unidad familiar, la bendición de Dios, la armonía entre los hermanos se debe de lograr a través de los medios que Dios ha establecido, no a través de lo que nosotros consideremos adecuado o nuestro sentimentalismo. Dios ha establecido un orden y cualquiera que altere ese orden va a pagar las consecuencias. Está establecido. No podemos usar como pretexto la soberanía de Dios, como predicaba el pastor Chance, para excusar nuestra negligencia espiritual. Ya vimos 3 negligencias que cometió esta familia y tienen responsabilidad ante Dios. La Biblia es clara que cada pecado va a ser juzgado delante de Dios. Pero ¿saben qué? Quizá después de estas semanas y que hemos estudiado estas familias, a lo mejor te sucede lo mismo que a mí. Me quedé corto. Necesito trabajar más en mi familia. Necesito áreas en las cuales yo tengo que ponerme a cuentas de Dios y agarrar el rumbo que Dios me ha estado pidiendo. Y quizá a ti te ha pasado lo mismo. Necesito hacer algo, pero no te quedes con las ganas. Hazlo. Quizá en esta serie detectaste muchas deficiencias en tu vida y en tu familia. No puedes hacer nada por el pasado, pero sí puedes comenzar ahora para que con la ayuda de Dios cambies el final. Ponte a cuentas con Dios y ruégale que te ayude, suplícale, clama a Él, haz todo lo que está de tu parte y deja el resto a Dios para que el día de mañana puedas decir, Señor, hice todo lo que humanamente estaba a mi alcance. Pídele que te ayude, toma decisiones firmes. Esto no se negocia con nada ni nadie porque afecta mi comunión con Dios. Las cosas de Dios no se negocian y eso te va a ayudar. Sirve al Señor con todo tu corazón. Que tu familia te vea sirviendo a Dios con alegría, devoción. Y eso también contagia. Para que tu vida sea un testimonio vivo del poder del Evangelio para aquellos que te están viendo todos los días, todo el tiempo. ¿Qué debo de hacer si quiero una familia para la gloria de Dios? Debo creerle a Dios, tomar el papel que me corresponde y guiar con amor a mi familia hacia Él. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? Ya entró el café y ya nos vamos, ya para qué. Bueno, ¿cómo puedes proteger tu hogar de un deterioro espiritual gradual? ¿Cómo puedes protegerlo? ¿Qué debes de hacer? Siguiente pregunta. ¿En qué áreas de nuestra familia estamos actuando por lo que nos gusta en lugar de lo que Dios ha dicho? ¿Qué áreas? Esto pues me gusta, pero Dios dice aquello. ¿Qué áreas? Siguiente pregunta.
¿En qué áreas estás ayudando a Dios en lugar de esperar en Él? Pues le voy a dar una manita a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Al contrario, ten cuidado. Y cuarta pregunta, porque estamos en oferta. Yo hoy estoy muy regalón. ¿Están listos? ¿Cómo te enseña este pasaje que la soberanía de Dios va acompañada de la obediencia y la paciencia? Pues Dios lo va a hacer de todas formas. No, tú tienes responsabilidad ante Dios, como vimos. Y vamos a estudiar un poquito más esta tarde. Espero que esta serie de la vida de Isaac y Rebeca haya sido de bendición para tu vida. Con el favor de Dios comenzaremos una nueva serie la semana que entra. Y ya casi terminamos este año con estudios de la familia.